Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, pues continuamos con el estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo. ¿Sí trae su Biblia? Amén. Amén, sí la traen. Acompáñenme, vamos al Evangelio de Mateo y vamos a leer el capítulo 20 del versículo 17. Vamos a comenzar leyendo del 17 al 19, aunque me voy a ir de largo hasta el 28, pero vamos a comenzar leyendo ahí del 17 al 19. Amén. Dice la palabra del Señor. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias porque usted es bueno, Señor, es misericordioso, porque usted, Padre, nos permite estar aquí reunidos. Yo le pido, Señor, por este estudio, el cual estamos llevando, para que usted siga hablando a nuestras vidas, Señor, y más que un conocimiento intelectual, que usted hable, Señor, a nuestros corazones. Yo se lo pido, Señor, pongo delante de usted la palabra, el estudio. Le pido, Señor, que usted me siga utilizando y que todo esto, Señor, sea para el crecimiento de mis hermanos, Señor. Yo clamo a usted, bendito Padre, reconociendo, Señor, la posición tan pequeña que tengo, Señor, mi pequeñez, pero yo le pido que usted me use, Señor. Yo me pongo en sus manos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, pues como le comenté, aunque vamos a extendernos hasta el versículo 28, ¿verdad? Vamos a comenzar con los primeros tres versículos, con estos primeros tres versículos que nos tocó leer, porque son temas separados, ¿verdad? Primero el Señor, como lo vimos, comienza recordándoles a los discípulos su muerte y también su resurrección. Esta es la tercera vez que el Señor les habla sobre su muerte y su resurrección. Nos resulta, no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero resulta increíble que a pesar, ¿verdad?, de que el Señor ya les había anunciado hasta esta vez 3 veces que era necesario que Él muriera y resucitara, inclusive les dice, ¿verdad?, al tercer día. Resulta increíble cómo sus discípulos no lo entendían. Parece increíble, ¿verdad? Nosotros ahora lo leemos y decimos, ¿cómo es que no lo comprendían? No fue una vez, no fueron 2 veces, fueron 3 veces las que el Señor les dijo que tenía que padecer y también iba a resucitar. Bueno, el Señor comienza, ¿verdad?, con esta fotografía. No nos vamos a enfocar en este tema, sino que vamos a brincar a la siguiente parte, en la cual es un tema
aparte y en el cual nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Sigue con su Biblia ahí en su mano? Amén. Bueno, ahora vamos a leer ahí Mateo 20 del 20 al 28. Amén. ¿Ya está ahí? Fíjese lo que dice la palabra. Después de que el Señor, ¿verdad?, les recordó esto a sus discípulos, dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos vamos a centrar en esta segunda parte. Y así como aparece en nuestras Biblias, en los encabezados, así lo he titulado: la petición de Santiago y de Juan. Mire, cuando miramos el capítulo 18, hablamos de la inquietud, no sé si se acuerda, hablamos de la inquietud de los discípulos del Señor por saber quién era el mayor o quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí se acuerda, verdad? En el capítulo 18 que lo miramos. Era una inquietud que ellos tenían. Y mencionábamos que ese dilema no surgía en ellos por una preocupación por querer saber qué lugar tendrían los pobres o qué lugar tendrían los desamparados. Ellos se enfocaban en una cuestión política, en una cuestión de intereses. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Verdad? No se referían a los de afuera, se referían a ellos como grupo. Estaba enfocada en el poder. En aquella ocasión, si se acuerda, leíamos, ¿verdad?, que el Señor había bajado del monte después de la transfiguración. ¿Sí se acuerda? Después de la transfiguración, el Señor bajó del monte y se encontró con los otros discípulos que no lo acompañaron en la parte baja. Y que lo hacía, ¿verdad?, en compañía de Pedro, de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo. Y los discípulos que no habían subido con él al monte estaban entre molestos y celosos porque era recurrente que estos tres hombres eran más visibles que ellos. El Señor, digamos, los utilizaba de mayor manera, tanto a Pedro como a Jacobo como a Juan. Esto provocó entre el resto de los discípulos una especie de celo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran ellos. Y su pregunta iba enfocada en base a ese sentir. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién tiene esa posición? Y era algo que los carcomía y que posiblemente no había nacido en ese momento, sino que ya lo traían de tiempo atrás. Simplemente en ese momento explotaron, no pudieron más
y hicieron la pregunta abierta al Señor al respecto. Bueno, esto que leímos o que acabamos de leer sucedió tiempo después de aquel suceso y nos volvemos a encontrar con el mismo dilema, con el mismo problema, con una cuestión de ambición entre los discípulos del Señor. Parece como si lo otro no hubiera sucedido, o como si el Señor no hubiera hablado al respecto, ¿verdad? Sucedió aquello en el momento cuando el Señor bajó del monte después de la transfiguración y el Señor los tuvo que reprender. ¿Y qué cosas? Poco tiempo después vuelve a surgir la misma duda, el mismo cuestionamiento, por el mismo motivo. Ambición, la posición mayor en el reino. Si se fija, es increíble, es increíble. Pero ahora resulta que los involucrados son dos de los tres hombres que subieron con el Señor al monte en el día de la transfiguración. Si se acuerda, subieron Pedro, subió Jacobo, que es Santiago, y su hermano Juan. Dos de los tres que subieron con él y que no fueron regañados días antes, ahora caían en esa situación y el Señor los tiene que reprender también a ellos. Es como si no hubieran aprendido de lo que el Señor había hablado a los otros. Es algo realmente curioso. Como curioso, ¿verdad? El hecho de que es la madre de ellos dos la que se acerca al Señor. ¿Sí se acuerda? Vamos a leerlo. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer ahí en Mateo 20, del 20 al 21. Amén. Fíjese lo que dice la palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La madre de estos dos hombres se acercó para pedirle al Señor una posición privilegiada para sus hijos en el reino. Y sabe que esto lo único que denota es una actitud infantil por parte de esa mujer. Es como si usted se entera, ¿verdad?, que en la escuela una madre de familia va con el director para pedirle que de favor le dé diploma de aprovechamiento a sus hijos. O como si usted se enterara, ¿verdad?, que allí en el equipo de fútbol donde juega su hijo, se acerca una madre, ¿verdad?, a pedirle al entrenador que haga uno capitán y al otro lo mande de delantero. Es una actitud totalmente infantil la que tomó esta mujer. Pero cuando vamos más para adelante nos damos cuenta de que sus hijos también eran parte de esa actitud infantil. Porque cuando el Señor les pregunta que si están dispuestos a beber de esa copa, ellos dicen, podemos. Quiere decir que su madre, ¿verdad?, probablemente no iba por iniciativa propia, sino iba enviada por sus propios hijos a pelear por sus intereses. ¿Se fija qué tremendo? Estamos hablando, mis hermanos, de los discípulos del Señor. Dos hombres que no eran cualquier hombre. Llevaban tiempo caminando con el Señor, escuchando la doctrina. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que estos dos hombres eran envidiados por los demás discípulos por estar en una posición más visible. Y ambicionaban posición. Y el Señor los tiene que reprender.
¿Cuánto tiempo, mis hermanos, llevamos nosotros conociendo del Señor? ¿Cuánto tiempo llevamos congregándonos? ¿Cuánto tiempo llevamos leyendo la palabra, siendo exhortados? Y parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Parece que no surte efecto en nuestras vidas. Esos hombres reflejan el sentir y las formas de la iglesia en la actualidad. Y también el egoísmo, porque esto que ellos pretendían era un síntoma de egoísmo. Ellos querían ser ellos, querían esa posición. Así fue, ¿verdad?, que la actitud de esta mujer y de sus dos hijos provocó un enojo en los otros 10, dice la palabra. Los otros 10 se enojaron. ¿Y cómo no iban a estar enojados si hace poco tiempo atrás el Señor los había reprendido por la misma situación? Por el mismo tema. El problema de ellos, ¿sabe cuál era? Que ellos seguían enfocando el reino el cual les predicaba el Señor y lo seguían asemejando a los reinos mundanos. Porque así es como se crecen los reinos del mundo. Pero el Señor viene y les dice, no, mi reino no es como los de este mundo. No funciona igual. Y si se acuerda, ¿verdad?, de lo que habló mi hermano la semana pasada y de lo que se viene hablando desde la semana antepasada, cuando el Señor dice, ¿verdad?, los primeros serán los postreros. Y se acuerda que eso lo venimos arrastrando desde la historia de aquel joven rico que se acercó con el Señor, presumiendo su supuesta obediencia a la ley. Y hablábamos, ¿verdad?, de que cuando el Señor habla estas palabras, también está hablando, ¿verdad?, que para Dios no hay una posición. El rico no vale por ser rico y el pobre no vale por ser pobre. Vale por lo que anida dentro de él, por su entrega al Señor, por entregar su corazón. Pues la misma actitud de ese joven ahora la vemos en los discípulos del Señor. Una actitud sobrada, de soberbia. Porque quizás, ¿verdad?, esto no lo dice la palabra, quizás ese acercamiento que tenían tanto Juan como Jacobo con el Señor les hacía pensar que ellos iban a tener una posición más elevada en el reino. Y estaban equivocados. Estaban equivocados. Vamos a Mateo 20:23. Acompáñeme. Amén. Dice la palabra, Mateo 20:23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi diestra no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Hay algo aquí bien interesante. Dice el Señor, ¿verdad? A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. El Señor padeció.
Y estos hombres quizás no lo sabían, pero estaban declarando que ellos también iban a padecer. Quizás no de la misma manera, pero iban a sufrir a causa del evangelio. Cuando nos vamos a la historia, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Santiago, Jacobo, murió en las manos de Herodes Agripa, aproximadamente entre 10 y 15 años después de que él proclamara esto. Padeció por el evangelio. Y cuando vemos la historia de Juan, del apóstol Juan, los historiadores, ¿verdad?, cuentan que él pasó por la caldera hirviente de Domiciano. Tuvo que sufrir por el evangelio. Tuvo que estar cautivo en la isla de Patmos a causa de predicar el evangelio. Y no estaba de vacaciones en esa isla, mi hermano. Estaba encarcelado. Estaba sufriendo, estaba padeciendo por razón del evangelio. Estos hombres, ¿verdad?, quizás sin darse cuenta, estaban hablando, ¿verdad?, de lo que vendría para ellos en un futuro. Para ellos. Continuamos, vamos allá a Mateo 20 del 25 al 28. Amén. Mateo 20 del 25 al 28 dice la palabra. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Nos vamos a detener aquí poquito, porque el Señor está hablando aquí de los reinos del mundo, de los gobernantes de las naciones, porque Él comprendía, ¿verdad?, esa falta de enfoque que tenían aún sus discípulos, que seguían pretendiendo poder humano, poder terrenal. Y el Señor lo que les está diciendo es: con nosotros no sucede de esta manera. En el mundo así es. Muchas gracias, Señor. En el mundo así es. En el mundo, ¿verdad?, los gobernantes se enseñorean de los demás, y los grandes ejercen potestad sobre los que les sirven y sobre los ciudadanos, pero aquí no es así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los postreros serán los primeros, y los primeros los postreros también. El Señor nos manda a ser servidores, mi hermano. ¿Y quién nos da ese ejemplo de siervo humilde? El Señor Jesucristo. Porque el Señor no vino a que le rindieran pleitesías, Él vino a entregarse, Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo quiero que ponga en perspectiva un poco. ¿Se puede medir el universo? El universo no se puede medir, mi hermano. Pues el creador del universo, ¿qué hizo el creador del universo? El creador del universo se humilló a sí mismo y vino en forma de hombre. ¿Se da cuenta el tamaño de la obra que hizo el Señor? Y fue humilde y vino a servir. Y nosotros, mi hermano, estamos como estos hombres, como Juan y como Jacobo, ¿verdad? No nos gusta. Queremos ser servidos, queremos posición, queremos estatus, aún dentro de la congregación. Y no es así, mi hermano. No es así. El Señor nos llama a ser servidores unos de otros. Porque el que se humille, ¿qué?
será engrandecido. ¿Quiere usted ser engrandecido? Humíllese, mi hermano. ¿Y qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo nos cuesta, mi hermano? Dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos, ¿verdad? Porque dicen allá afuera, no, es que Él vino a morir por todos. No, vino a morir por muchos. Muchos no es igual a todos. ¿Por quién murió el Señor? Por aquellos que son los suyos, por sus ovejas, por su iglesia. Esto se contrapone, ¿verdad?, con esa idea de que es el mismo Dios. Es que son diferentes religiones, pero es el mismo Dios. Mentira. Este es el punto central de la enseñanza del Señor. Y también tiene conexión con eso otro que aprendimos en estas semanas pasadas sobre la afirmación de que los postreros deben y tienen, o más bien dicho, los primeros deben y tienen que ser postreros y los postreros primeros. Muchas veces, ¿verdad? Y claro, también va por ese lado. Habla de los gentiles, ¿verdad? Como esos que iban a ser alcanzados después. Pero también se aplica a esta verdad, mi hermano. Para el Señor no hay estatus, para el Señor no hay posiciones. Y muchas veces, ¿verdad?, se nos enseña, como lo comentamos, a creer que solamente los ricos son malos. Pero no, hay ricos que le han entregado su vida al Señor. Y hay pobres que también se van a condenar. El hecho de ser pobre no da la salvación, mi hermano. Lo que da la salvación es ese arrepentimiento. Y eso le va al rico y eso le va al pobre. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? El Señor nos pide que dejemos de mirar, ¿verdad?, más aún a la congregación como algo en lo que existen escalones. En la congregación no existen escalones. Y el hermano que predica no es superior al hermano de la alabanza. Y el hermano de la alabanza no es superior al hermano que hace el aseo. Dentro de la iglesia, todos tenemos, mi hermano, el mismo valor. Y créamelo, estos hombres, ¿verdad?, a pesar de pasar tanto tiempo con el Señor, no entendían, no lo entendían. Decimos, ¿verdad? Y quizás el acompañar al Señor de manera tan cercana les fue contraproducente. Ellos creían que por estar en esa posición, ellos eran merecedores de un nivel por encima de los otros. Y estaban equivocados. Y el Señor los tuvo que reprender. ¿Y quiénes eran? Jacobo y Juan. Juan el evangelista, imagínense. Juan el evangelista. Juan el que escribió cartas. Y eso también nos habla, ¿verdad?, del proceso que el Señor tiene en los corazones. Cómo Él transformó a estos hombres. Porque estos hombres también eran iracundos, eran tremendos. Si se acuerda, ¿verdad?, que también allá querían hacer que cayeran truenos. Entonces esto nos habla, ¿verdad?, de la manera en cómo el Señor transforma los corazones. Y lo vemos en ellos. Porque eran interesados. Pero también lo vemos en Pedro.
La manera, ¿verdad?, en cómo ese hombre tremendo después escribe cartas y decimos, este no es el mismo Pedro, no puede ser el mismo. No lo cambiaron. Sí, sí, no lo cambiaron, lo cambió el Señor transformó su corazón. Y así el Señor transforma nuestros corazones, mi hermano. Si usted es del Señor, el Señor lo va a transformar. ¿Qué decimos? Va a dar fruto. Quizás poco, quizás mucho, pero va a haber fruto. El Señor lo va a transformar. Entonces, mi hermano, ¿quién es el mayor y quién es el menor en el reino de Dios? Para el Señor no hay escalones. Para el Señor no hay superiores, ¿verdad? Todos tenemos el mismo valor. Todos, mi hermano. Y le comento, es curioso porque esta misma enseñanza el Señor la acababa de dar poco tiempo antes. Y parecía como que estos hombres no hubieran estado presentes. Lo volvieron a hacer, volvieron a preguntar algo de lo cual ya se les había hablado. Y pues así somos también nosotros, mi hermano. A veces el Señor nos habla una vez, nos habla 2 veces, nos habla 3 veces, nos jala las orejas una vez y parece que no entendemos. Y seguimos con las mismas preguntas. Señor, ¿y puedo hacer esto? Sí, ya te dije que no. Señor, y seguimos y seguimos y seguimos preguntando. Y el Señor nos sigue corrigiendo y seguimos. Entonces, mi hermano, nosotros tampoco somos superiores a esos hombres. Tampoco lo somos. Pero bueno, entonces, pues ahí está. Ahí está el tema del día de hoy, mi hermano. ¿Verdad? Si se fija, es interesante porque es como si fuera una continuación de lo que miramos hace un mes. Se fija cuando vimos la historia de ese hombre joven, rico, ¿verdad? Y toda esa enseñanza, desde el momento también, ¿verdad? Cuando el Señor bajó del monte después de la transfiguración, es como si esto fuera como el volumen 2. Si se fija, es como una especie de continuación. Y es hermoso. La palabra es hermosa. No sé si a usted le pasa igual que a mí, ¿verdad? Pero es como si el Señor nos siguiera confirmando, exhortando, llamando la atención y motivando. Y pareciera como si fueran temas distintos, pero cuando nos metemos y lo estudiamos, nos damos cuenta de que es un mismo tema que viene desde allá y se viene acarreando y se viene acarreando y se viene acarreando. Y es hermoso, mi hermano, es hermoso. La palabra del Señor es hermosa. Amén. Bueno, pues nos vamos a detener aquí. Ya mi hermano continúa la siguiente semana, ¿amén? Para que se venga, no se lo vaya a perder. Vamos a orar. Bendito Señor, le doy muchas gracias por su palabra. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno, porque es misericordioso, porque usted no hace acepción de personas, Señor, y porque, Señor, usted no tiene a unos por mayor estima que a otros. Para usted, Señor, todos sus hijos valemos lo mismo, bendito. Yo le pido también que usted nos ayude a entender que venimos a ser siervos, Señor, a ser servidores de los demás, a no esperar que los demás, Señor, nos sirvan a nosotros, sino a desprendernos. Porque mayor gozo, Señor, hay en dar que en recibir. Y cuando nosotros bendecimos, Señor, también resultamos bendecidos.
Yo le pido, Señor, que usted siga tocando nuestros corazones, Señor, y que usted quite todo sentimiento, Señor, de egoísmo, de soberbia, de altivez. Que entendamos que no somos mayor que ningún hermano, Señor. Ni por predicar, ni por estar en la alabanza, mucho menos, Señor, por venir aquí con una posición desde afuera. Aquí no hay valores superiores. Todos valemos lo mismo delante de usted. Yo le doy gracias. Yo le doy gracias, Señor, y pues yo le pido, Señor, que usted siga obrando en nuestras vidas, que usted siga exhortando, redarguyendo, motivando, Señor. Todo a través de su palabra, bendito Padre. Yo se lo pido y le doy muchas gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Vaya a Miqueas 6:8. Acompáñame ahí a la escritura. Miqueas 6:8. Gloria a Dios. ¿Sí entendió? El que entienda, entienda. Dice la palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Quiero ir también ahí a Mateo 20. Mateo 20:27. Dice la palabra de Dios: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. ¿Sí está siendo enseñado? La definición de siervo del griego, hermano, aparece como doulos, que significa esclavo. Frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación, esclavitud. Y vamos allá atrásito, en el 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y esta palabra servidor en el griego aparece como diáconos. ¿Sí ha leído esa palabra, verdad? Bueno, esa palabra significa el que hace los mandados. Hey, voy a traerme un café. Hey, voy a traer el agua. O sea, ese es un diácono, es un servidor, el que hace mandados, o el ayudante, ¿sí? Y también, especialmente, fíjese bien lo que dice: maestro y pastor. Diácono significa también ministro, servidor, siervo. Esta es la palabra, ¿sí? O sea, el que dirige la alabanza es un servidor. Los que participamos enseñando la palabra somos servidores. ¿Sí entiende eso, hermano? Porque a veces la iglesia es la que hace daño a los que predican, ¿sí? A los que tocan la alabanza, porque hermano, qué hermoso compartió la palabra. Y ya el hermano, ¿verdad? Se levanta ahí ¿se ha visto ahí a los animalitos, ¿verdad? Que
¿cómo se llaman esos? Los pavos reales, ¿verdad? ¿Sí los ha visto? ¿Cómo? Ay, no, sí soy bueno, ¿verdad? Mi trabajo me ha costado. Gracias a Dios que Dios pone a todos en su lugar, pero de una manera que, como dice mi hermana, de una manera tan hermosa, tan categóricamente, a pesar de que estos tres estaban ahí, que en el antiguo tema, que decía, los primeros serán postreros, o sea, le está diciendo, ustedes van a ser últimos, y los que crean en mí, o sea, o sirvan después de que, cuando ya casi yo venga, esos van a ser los primeros. Fíjese qué mentalidad, cómo los pone en su lugar el Señor a cada uno de nosotros. En su reino no es así, hermano, como en el mundo. Claro que todos tenemos responsabilidades diferentes, ¿verdad? Todos, pero en el sentido, delante del Señor usted costó la sangre de Cristo. ¿Sí? Usted y yo costamos la sangre de Cristo. Un valor muy grande, hermano. Grandísimo. Dele un aplauso al Señor, hermano, porque Él es bueno. Así que si quiere ser el primero, tiene que ser servidor de todos. Ahí está. Es bonito servir, hermano. Es bonito servir. También es bonito que le sirvan a uno, ¿verdad? Pero es mejor servir, ¿sí o no? Amén. Bueno, póngase de pie, vamos a cantar un canto.